Hola, buen día. Hoy te hablaré sobre el Apache Cassandra. La introducción es qué es y cómo se compone. La instalación en un clúster que no está instalado la instalación ahí, se añadirá un nodo que tiene en la data center en el clúster. Ejemplos de código. eh, Cassandra trabaja con SQLH. Eh, Pruebas de rendimiento y carga son usando dos herramientas. La primera será la que por defecto es el Stress Tool y el JMeter. La introducción es, qué es Apache Cassandra. Nace de Facebook como una solución a problemas relacionados a la bandeja de entrada de mensajes. Para resolverlo, dos ingenieros utilizaron P2P y el protocolo de Gossip, y también utilizaron el motor de clave-valor. Y al juntar estas ideas, nace lo que ahora se conoce como Apache Cassandra. Es una base de datos no SQL, tolerante a fallos. Es una base disponible y tolerante al particionado, y sobre todo está diseñada para trabajar con grandes volúmenes de datos. Y su almacenamiento, como ya se había mencionado, es clave valor. Si pensamos en cualquier base de datos relacionada, ya sea PostSQL, MySQL, Oracle, etc., cada nodo puede formar un clúster. En estas bases de datos tiene toda la información como si fueran espejos uno de otro. Pero en Cassandra la información está distribuida en varios nodos, y entre todos estos nodos conforman el clúster. Un clúster se define como una agrupación de caracteres, y un data center es una agrupación de uno o varios nodos. En estos nodos se distribuye la información mediante la paradigma clave-valor. Una tabla hash contiene simplemente un nombre, clave y su valor. Esa es su definición. Y una tabla hash distribuida se encarga, como su nombre lo dice, de distribuir los diferentes datos entre los nodos existentes que hay en el clúster. Y esto es dependiendo de su longitud que se escoja de algún campo. El teorema de CAP dice que una base de datos, de las tres propiedades que contiene, es una de ellas disponibilidad, la segunda es tolerancia al particionamiento, la tercera es consistencia. Máximo solo podrá garantizar dos. La consistencia nos dice que en un instante de tiempo todos los nodos tienen la misma información.
La tolerancia al particionamiento nos dice que la base de datos seguirá funcionando aunque haya nodos caídos. Disponibilidad nos dice que todas las peticiones que se realicen a la base de datos siempre se recibirán respuestas tanto en positivo como en negativo. Esto hace que no se quede esperando indefinidamente. Cassandra solamente tiene la disponibilidad y la tolerancia al particionamiento. Si se llega a perder un nodo, Cassandra utiliza una técnica llamada replicación, la cual replica los datos en un determinado número de veces. A esto se le llama factor de replicación y por defecto es igual 3, pero se puede modificar dependiendo de los nodos que tengamos y el ancho de banda que tengamos, pero no se recomienda modificarlo, ya que al poner 5 se está decidiendo que todos los datos se replicarán 5 veces y esto nos hará perder mucho espacio. Y si se hace, siempre se procura poner un número impar para poder hacer un desempate en caso de que un nodo no esté actualizado. Pero, Cassandra, ¿cómo replica los datos? Buena pregunta. Cassandra utiliza dos estrategias para la replicación, una que es Simple Strategy y la otra se llama Network Topology Strategy. La estrategia simple se usa cuando hay un solo data center y un solo cluster, y la otra estrategia cuando la base de datos es una estructura más compleja, múltiples data center y nodos. A eso se refiere a que la estructura es más compleja. Cassandra tiene dos tipos de operaciones. Son la primera, lectura, y la segunda es inserciones. Cada cuando se actualiza un valor, Cassandra realiza un update marcando el valor como expirado. Cuando se hace el update, lo marca con una marca de tiempo para saber la fecha de la última actualización. Y esto pasa de la misma manera con el delete, solo que en este caso lo manda a la tumba, lo elimina, lo desaparece. La escritura en Cassandra se realiza al mismo tiempo tanto en el disco duro como en la memoria, y esto se hace en caso de alguna falla. Cassandra tiene una herramienta llamada NoDay-Tool Status y esta nos hace exactamente el estado del clúster. La instalación. Primero nos tenemos que registrar en Datas Styles para que nos proporcione un usuario y contraseña para poder configurar los repositorios. Después se pone el comando yum install DSE para la instalación de Apache Cassandra y puede tardar de entre 20 a 30 minutos.
Para hacer la configuración de Apache Cassandra, primero debes entrar en su carpeta poniendo el comando cd diagonal etc diagonal des dse diagonal Cassandra diagonal. Cuando demos enter, entraremos a la carpeta y ahora abriremos el archivo de configuración con el comando egrep-v cassandra.yaml, y con esto se hará la configuración automáticamente. Ahora, ya instalando Apache Cassandra, se deberá configurar lo siguiente. Los siguientes son el nombre del clúster en el cual se guardará los datos, el commit log, los archivos de cache, el seed se debe configurar en cada clúster, ya que todos deben de tener el mismo, la interfaz y por último la interfaz de red. Una vez configurado esto, ahora se iniciará Apache Cassandra con el comando systemctl espacio start espacio dese.service. Cassandra viene integrado con una especie de Stacks 2.0, la cual permite tener conciencia de los datos. Unos ejemplos de código. El nivel de consistencia 1 se realiza una petición de inserción y si uno de los nodos ya tiene el valor, la operación se da por finalizada correctamente. Nivel de consistencia quorum. Hacemos un quorum a todas las réplicas para verificar si han recibido el dato. Nivel de consistencia 1, 2, 3. Dependiendo del nivel de consistencia que se encuentre es el número de réplicas que deben contestar. Data Center Local Quorum, en la cual Data Center en el que se haya recibido el dato entre las réplicas, entonces se hace quorum. Quorum All. Entre todos los data center se hace un quorum de todos los nodos que tengan réplicas para ver si el dato es correcto. Esto mismo pasaría si realiza alguna lectura. La versión de Data Stacks de Cassandra tiene una herramienta llamada DCE Studio. Es un entorno de desarrollo que contiene una consola, aunque Cassandra trae su propia consola CQLSH. Cassandra tiene limitaciones a la hora de hacer consultas y solamente se pueden hacer dichas consultas con clave valor, pero con una herramienta llamada Solar. Nos ayudaría con esa problemática y poder hacer consultas por cualquier campo. Las tablas en Apache Cassandra deben de responder a una consulta específica. Por ejemplo, si nuestro modelo de datos requiere una consulta y se pide todos los productos de los usuarios ordenados por cualquier criterio, se debe crear una tabla que responda específicamente a ese query, porque no se puede utilizar queries en la misma tabla, porque no dará el resultado adecuado. La tabla de partición es la que nos permite distribuir los datos en los distintos nodos. Con el comando which clustering ordered by producto ASC número desc nos permite asignar el orden. En este caso se ordenarán por productos de manera ascendiente y los números de forma descendiente. En Cassandra las consultas son diferentes.
a las que se hace normalmente en una base de datos SQL, ya que como al principio se dijo, tienen unas ciertas series de limitaciones, ya que en función de las operaciones que hagamos para seleccionar las claves puede ocasionar problemas. Por ejemplo, no se puede hacer directamente un bitwin si el campo anterior. Pruebas de rendimiento. Stress2 se tendría que usar sobre un modelo de datos sintético que él va generando. JMeter, a contraposición del Stress2 de Cassandra, da un poco más de flexibilidad y se puede realizar sobre el modelo de datos real. Para configurarlo se debe hacer dos configuraciones. El primero es el lanzamiento, que se encargaría de lanzar consultas, y otra de cierre. Y la segunda es la inicialización, solamente usando código Groovy, y ese código es muy similar a Java. Bueno, hasta aquí lo que es la base de datos. Bueno, hasta aquí lo que es Cassandra. Espero que te haya servido este video. Dale like, comenta cómo te pareció. Espero que tengas un buen día. Bye.